Ahí está. Buenos días a todos, muy felices Pascuas para todos. Y bueno, vamos a ver si podemos ver hoy los temas de la bolilla 8, la bolilla que trata el tema del procedimiento romano. Vamos a tratar de desarrollar algunas de las cuestiones que en las clases que están subidas ya a las diferentes plataformas, digamos, ha sido tratado. Ya creo que tenemos por lo menos 3 veces las clases estas subidas a las diferentes plataformas. Pero de todas maneras, siempre existe la posibilidad de contar algo nuevo, de contar algo distinto. Miren, para todas las cosas, y para el derecho en particular, la cuestión de el cómo hacer para, en este caso particular, lograr la protección del derecho, siempre ha planteado la necesidad de tener alguna vía, algún camino para poder reclamar, para poder exigir aquello que entendemos nos corresponde, se nos debe. La cuestión es la siguiente. Podemos tener una situación jurídica que merece protección. Nos podemos encontrar en la circunstancia que esa situación o esa posición jurídica que tenemos se vea amenazada, se vea atacada, y necesitamos contar con el elemento para poder repeler toda aquella agresión, toda aquella cuestión que venga a alterar nuestra situación jurídica. Esto, en el derecho, y en el derecho romano en particular, tiene que ver con lo que se han llamado las acciones, las actio. Hay un jurista romano que lo dice bastante claro. Dice, una acción es la posibilidad de reclamar en derecho, podríamos, para que nos sea más claro a nosotros, conforme al ius, reclamar, conforme al ius, lo que me corresponde, lo que se me debe, lo que me es debido. Esta situación nos lleva a lo central de lo que fue en el derecho romano originariamente la estructura del ius. ¿Por qué? Porque la cuestión prácticamente se reducía a considerar si alguien tenía a su disposición estas acciones, estas posibilidades de reclamar, o no lo tenía. Si yo estaba en la posición iusta, en la posición conforme al ius, era necesario otorgarme la protección a través de una acción que me permitiera concretamente sostenerme en esa posición que era la posición iusta o la posición conforme al ius. Sería una primera aproximación. Cuando ustedes seguramente ya vieron el tema de los pretores, habrán visto que allí en los pretores nace o existe una de las fuentes del derecho, que son los edictos. El edicto del pretor justamente consistía en una especie de menú, diríamos, ¿no? Donde se nos señalaba, se nos decía, en qué caso este magistrado, ya fuera el pretor urbano, ya fuera el pretor peregrino,
me iba a otorgar protección. Protección que podía venir concretamente y específicamente a través de las acciones o de otros remedios procesales que los propios pontífices fueron creando o inventando. Tal, por ejemplo, el caso de los interdictos, de las excepciones, de las puestas en posesión, etc. Es decir, esta fuente del derecho, en la que encontramos particularmente lo que era conforme al ius gentium, al derecho de gentes, a través del edicto del pretor peregrino, era, casi podríamos simplificar diciendo, era un listado de esas defensas, de esas acciones. Ustedes se acordarán, había 3 clases de edictos, un edicto que era el edicto que cada año daba el magistrado, que duraba el tiempo que duraba su función, un edicto que era el edicto que el pretor tomaba del pretor anterior, le introducía o no cambios, modificaciones, agregados, y entonces era el edicto traslaticio, porque en realidad trasladaba el edicto del pretor anterior para que tuviera vigencia durante el tiempo que a él le correspondía su mandato. Y por último, para resolver la cuestión de que si todavía había alguna situación que él no había considerado y que necesitaba la protección, va a otorgar el edicto repentino. Un edicto que aparece para resolver una cuestión que no ha sido contemplada en el edicto anual o en el edicto traslaticio. Bien. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque justamente estos edictos eran, diríamos, lo más significativo de las fuentes del derecho de ese momento. ¿Y en qué consistían? Bueno, consistían específicamente en eso, en un listado de los casos y las situaciones en las cuales se iba a otorgar la protección jurídica. Ahora bien, nosotros podemos, por sus características, hacer un análisis o una clasificación de los diferentes tipos de acciones que estaban a disposición del ciudadano romano cuando este ciudadano requería la protección del ius. Va a haber, en la primera clasificación que podríamos hacer, es que va a haber acciones que son del derecho civil y acciones que son del derecho honorario o pretoriano. Las acciones del derecho civil son justamente las que están contempladas en el derecho civil. Ese derecho, que ya lo dijimos, era propio y exclusivo de los ciudadanos romanos, que solo los ciudadanos romanos podían invocar y solo a ellos se les podía exigir. En ese sentido, estas acciones civiles entonces aparecen para regular este tipo de conflicto que podía haber entre ciudadanos romanos. Estas acciones civiles no pueden aplicarse, no pueden utilizarse respecto de los extranjeros. ¿Está entendido? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a llamar acciones civiles a aquellas que son las acciones propias del derecho civil, que son las acciones que corresponden a los ciudadanos romanos en sus relaciones y sus conflictos entre ellos, que estaban justamente o fundadas en la ley de las 12 tablas o en los edictos del pretor urbano, es decir, eran producto
del derecho civil, derecho propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Por otro lado, vamos a tener las acciones honorarias. Acciones honorarias son justamente las que surgen de la actividad del pretor, que aparece contenida o contemplada específicamente en los edictos del pretor peregrino. Estas acciones honorarias tienen la particularidad que amplían el marco de aplicación, porque aquí en estas acciones honorarias nos vamos a encontrar con que se pueden aplicar, se pueden utilizar para resolver los conflictos entre ciudadanos y extranjeros o entre extranjeros en Roma, porque no son del ius civile, no son del derecho civil, sino que son del derecho de gentes, del derecho honorario. Estas acciones tienen algunas, diríamos, casi diríamos subclasificaciones, que contemplan diferentes tipos de acciones. Antes de eso, es interesante que destaquemos lo siguiente. Los ciudadanos romanos que tenían a su disposición para regular los conflictos y situaciones entre ellos de las acciones del derecho civil, solían optar por utilizar las acciones del derecho de gentes. ¿Por qué? Porque tenían mayor amplitud y comprendían mayores situaciones. Entonces lo que pedían era la aplicación de este tipo de acciones a sus situaciones, aunque fueran situaciones entre ciudadanos romanos. Y esto es comprensible. Si ustedes recuerdan, creo que fue la clase anterior, hablamos de derecho civil, derecho de gentes, derecho natural. Y habíamos dicho que son como especies de círculos concéntricos, que el más amplio de todos, que comprende a todos los seres vivos, es el derecho natural, llamaban los romanos. Un círculo interior a ese va a ser el del derecho de gentes. Y por último, todavía más central, es el derecho civil. Lo cual quiere decir que la esfera de aplicación del derecho de gentes es más amplia y comprende también a aquellos que están incluidos en el derecho civil. Por eso no es extraño que ciudadanos romanos optaran por algunas de las acciones honorarias para resolver incluso situaciones de conflicto entre quienes eran ciudadanos romanos, ambos ciudadanos romanos. Ahora, decíamos que podemos distinguir algunos tipos de acciones dentro de las acciones honorarias. Hay acciones, por ejemplo, que se dice que son acciones ficticias. ¿Qué significa ficción? La ficción, absolutamente necesaria para el funcionamiento del derecho, tiene que ver con el hagamos de cuenta que o hagamos como si. Es decir, hacer como que una circunstancia o un hecho se ha producido, aunque no sepamos concretamente, no podamos evaluar concretamente si realmente así ha sido. Esto sigue existiendo aún en nuestros días. El derecho no podría existir si no fuera por esta situación. Fíjense, cuando hay que citar a los herederos y acreedores de un difunto para que se presenten a la sucesión, esto se hace a través de los edictos que se publican en los diarios.
juzgado tal, secretaría tal, cita y emplaza acreedores y herederos de fulano de tal para que se presenten dentro de tal plazo, tal juzgado, tal secretaría. Se da por supuesto que todo aquel que se encuentre en una situación comprendida en estos supuestos en los cuales como podríamos decir, estos supuestos que merecen atención, que pueden ejercitar derechos dentro de la sucesión, se entiende que se van a presentar porque han visto el edicto. Se los tiene por notificados después de la publicación, que puede durar 3, 5 días, según a qué tipo de juicio corresponda y cuál sea la convocatoria. ¿Cuál es la ficción aquí? La ficción es que aquel que haya tenido interés para hacerlo valer en el sucesorio, en el caso del ejemplo que poníamos, ha visto el edicto y ha decidido no presentarse, y por eso es que no ha concurrido la sucesión. Claro, sería imposible mandar una notificación personal a cada una y todas las personas del mundo para saber si todos han sido convocados. ¿Cuál es la ficción entonces del edicto, la convocatoria por edicto? De que los interesados la ven. Y cumplido el plazo, si no se presentó nadie, se da por notificado, se da por sabido. ¿Entienden ustedes? Esta sería un caso de ficción actual. Caso de ficción actual. En Roma, vamos a ver entonces diferentes supuestos de estas acciones que eran las acciones ficticias. Y ustedes seguramente algunas ya han visto. Porque cuando vieron el tema de la esclavitud, de quienes eran libertos, quienes eran ingenuos, etc., habrán visto lo que se llama la ficción de la ley Cornelia. Esta ficción de la ley Cornelia, ¿qué es lo que decía? Decía que si un ciudadano romano había caído prisionero de guerra y había muerto en cautiverio, se presumía que había muerto, o se fingía, para decirlo más claramente, se fingía que había muerto en el momento que había sido tomado prisionero. Esto es para considerar que había muerto como hombre libre y no como esclavo, y permitir así la validez de los testamentos que hubiese hecho durante su vida antes de ser tomado como prisionero, por supuesto. Porque esto es así. Porque en Roma, para que el testamento sea válido, va a ser necesario que sea o que se tenga la capacidad para hacerlo al momento de hacer el testamento y al momento de la muerte. Como vamos a ver cuando veamos sucesiones, esto tiene relación con que una persona durante su vida puede cambiar tantas veces como quiera el testamento que haga. Si al morir no tuviese, al momento de morir, no gozase de la capacidad para hacer o modificar testamentos anteriores, entonces se vería de esta manera incumplido ese requisito de que se pueda modificar hasta el último momento de vida la decisión de un testamento. Ya lo veremos más detalladamente. Pero esta es la explicación de por qué aparece esta ficción. Ficción que aparece para poder resolver el tema de lo que aparecía como una gran injusticia, que es que aquel que había ido a la guerra por Roma, había caído prisionero, había muerto en esclavitud, y antes de ir a la guerra había tomado la precaución de hacer un testamento para resolver las cuestiones, cómo quería que se resolvieran las cuestiones referentes a su sucesión, se encontraba con que, habiendo muerto por la patria, habiendo muerto cumpliendo obligaciones de ciudadano y habiendo tenido la desgracia de caer en la esclavitud,
se le anulase la decisión que había tomado antes de irse, es decir, se anulase el testamento. Esto sería un ejemplo, podríamos dar muchos más, de acciones ficticias. Aquellas que hacen de cuenta que una situación, una circunstancia, un hecho, se da para viabilizar la existencia de la acción. Hay acciones de estas acciones honorarias que son acciones ficticias, las que vimos recién. Y hay acciones que se llaman in factum conceptae. ¿Esto qué quiere decir? Fundadas en los hechos, concebidas en los hechos. Son acciones que tienen esta característica particular y que hacen que otorguen una protección a circunstancias o situaciones que originariamente no están contempladas en una acción. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay un delito que está contemplado en una ley, la ley Aquilia, y este delito es el daño injustamente causado. Esto obedecía a que aquel que ocasionaba un daño que afectaba los bienes de una persona, si lo hacía de manera culpable o dolosa, iba a tener la obligación de resarcir a aquel que resultaba perjudicado. Esta acción tiene 2 capítulos, ya la van a estudiar ustedes cuando estudien los delitos. Tenía una particularidad. El daño se tenía que producir de manera físicamente directa. Los romanos decían corpora corpore datum, dada de cuerpo a cuerpo. Se producía de manera físicamente directa. Es decir, si alguien causaba la muerte de un esclavo ajeno porque le pegaba un garrotazo en la cabeza, se daba el supuesto que requería la ley Aquilia para dar viabilidad a la acción. Esto es, se le daba a este dueño del esclavo la posibilidad de reclamar por el daño, en este caso la muerte de un esclavo, que se le había ocasionado de manera físicamente directa. Ahora bien, ¿qué pasaba si alguien no causaba la muerte, pero no de manera físicamente directa? Por ejemplo, encerrando al esclavo ajeno y dejándolo morir de hambre. En ese supuesto, nos vamos a encontrar con que no se da la lesión ocasionada de manera físicamente directa. Ahora, ¿qué dice el magistrado? Bueno, dice, lo cierto es que causa la muerte tanto si le pega un garrotazo como si lo encierra para que muera de hambre. Por tanto, démosle una acción similar a la acción contemplada en la ley Aquilia, pero en este caso fundada en el hecho. ¿En qué hecho? En que tanto ocasiona la muerte al mantenerlo de manera que, en este supuesto que estamos dando, muriera de hambre, que si le ocasionara la muerte provocándole un daño. Mire, en el digesto hay una serie de casos bastante curiosos e interesantes. Plantea, por ejemplo, el caso de alguien que estaba enojado con su vecino y vivía en una zona montañosa, donde había un camino de esos que se llaman caminos de cornisa, que van al costado de los precipicios. Y sabiendo que el esclavo de este hombre pasaba siempre por ese camino a determinado momento, a caballo, salió con una sábana y cuando venía el caballo
sacudiendo la sábana lo espantó, con lo cual se desbarrancó el caballo y murieron el caballo y el jinete, que era el esclavo. Ahora, evidentemente, no hubo un daño causado de manera física directa. Pero este hombre no puede alegar, no, yo salí con la sábana a ventilarla. Evidentemente, aquí estaba la intención de causar un daño o un perjuicio. Y al causar ese daño o perjuicio, tanto daba que se ocasionara de manera físicamente directa como de esta otra forma. Hay otro caso de lo que hoy casi podríamos llamar de mala praxis. Es el caso de una esclava que estaba embarazada y que, teniendo dificultades en su gestación, el dueño llamó a una comadrona, a una mujer que se ocupaba de atender a las parturientas. Esta mujer vino, miró a la esclava y le encomendó que tomara, como dicen los textos, un bebedizo. Hoy diríamos a lo mejor un jarabe, ¿no? Que lo tomara. Pero resulta que este bebedizo, lejos de resolverle el problema, como era un abortivo, le produjo la pérdida del embarazo a la esclava. Cuando el dueño de la esclava va a reclamarle a esta mujer, por lo que hoy diríamos su mala praxis, esta mujer dice, pero yo no le di nada. Yo se lo dejé ahí. Ella lo tomó. Le dejé el frasquito, le dejé la cucharita, ella se lo sirvió y lo tomó. No hubo daño, no hubo físicamente directo ningún daño. ¿Qué es lo que dice el magistrado? Hagamos una acción in factum ex lege aquilia, es decir, una acción fundada en los hechos, diríamos, similar o equivalente a la ley Aquilia, que tenía las mismas características que la acción que otorgaba la ley Aquilia para resolver este problema, pero en este caso fundada en los hechos. ¿En qué hecho? En que se produjo el daño independientemente de que ese daño no haya sido causado de manera físicamente directa. ¿Está más o menos entendido esto? Hay otro tipo de acciones que las vamos a ver un poquito más adelante, porque ahora no se entendería, que son las llamadas acciones arbitrarias. Acciones arbitrarias. ¿Qué es esto de acciones arbitrarias? Y acciones arbitrarias no significa que son hechas de una manera que no tenga en cuenta las situaciones que debe contemplar por el mero gusto de aquel que resuelve la acción, sino que se llaman arbitrarias porque se deja al arbitrio de quien debe resolver algunas cuestiones. Pero ahora no se entendería sino hasta que veamos los sistemas procesales. Pero se los digo para que lo tengan en cuenta. Hay otra clasificación que es particularmente interesante para entender algunas cosas, que es una clasificación que nos habla de que hay un tipo de acciones que son lo que llamaríamos acciones reales y acciones personales. Algún texto por ahí lo simplifica de una manera que no nos ayuda mucho. Porque dice, bueno, acciones reales son las que se corresponden con los derechos reales, acciones personales son las que se corresponden con los derechos personales. En realidad, para los romanos, como ustedes van a ver cuando vean reales, la cuestión fue a la inversa. Porque se hizo una distinción entre un tipo de acciones que eran las llamadas acciones reales y otro tipo de acción que eran las acciones llamadas acciones personales, es que después aparece la distinción entre derechos reales
y derechos creditorios, personales, obligacionales, como se les quiera llamar. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que considerar para ver el tema de las acciones reales y personales? Que los romanos consideraron para distinguirlas. ¿Y qué es esto? Hay acciones que se pueden dirigir contra cualquiera que venga a alterar la relación que yo tengo respecto de un objeto. Si yo soy propietario de una cosa, tengo una acción para repeler o para recuperarla si he sido despojado contra cualquiera que venga a afectarme. Es erga omnes, una acción que puedo dirigir contra cualquier hombre que venga a alterar esa relación que yo tengo con la cosa. En cambio, hay acciones que solamente puedo ejercitar con aquella persona con la que me encuentro ligado por una relación obligacional, personal, etc. Por ejemplo, si yo hago un contrato de mutuo, eso que es en realidad lo que hoy llamaríamos un contrato de préstamo, entonces yo establezco una relación o una obligación. Esa relación consiste en que aquel que recibió en préstamo debe, de acuerdo a las condiciones pactadas, devolver. ¿Qué pasa si yo me encuentro con la situación de que, por ejemplo, le presté a Marco una suma de dinero, pasado el tiempo que quedamos que me la iba a devolver, él no me la devuelve? Supongamos que yo lo encuentro, le digo, Marco, mirá, estoy necesitando eso que te presté. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias, y no me lo devuelve. ¿Qué opción tengo? ¿Qué puedo hacer? Voy a tener una acción que me permite reclamarle a él que me cumpla con la obligación que contrajo. Pero yo esta acción no se la puedo dirigir a otro que no sea él, porque la relación la establecimos entre nosotros. Por ejemplo, si yo supiera que Marco no tiene la posibilidad de devolverme la suma que le presté, no puedo reclamársela al vecino de Marco. ¿Por qué? Bueno, porque no es erga omnes, solamente con aquel que está involucrado en la relación. Esta es la distinción básica. Ustedes van a ver que hay algunos textos que hablan de que los derechos reales son respecto de las cosas y los derechos personales, obligacionales, creditorios son respecto de las personas. Siempre los derechos son respecto de personas. Lo que puede ocurrir es que yo tenga un derecho sobre un objeto. Y ese derecho que yo tengo sobre ese objeto, por ejemplo, la propiedad, para que sea el más claro de todos, yo lo tengo respecto de todos. Estoy en la óptima situación, de acuerdo a lo que habíamos estudiado, que era el ius. Estoy en la situación óptima, porque soy el propietario. Por lo tanto, eso me permite que si esa relación mía con el objeto se encuentra afectada, entonces yo pueda reclamarle a cualquiera que venga. En el otro tipo de relación, en la relación obligacional, ¿yo qué me voy a encontrar? Que hay un sujeto que es el acreedor, un sujeto que es el deudor y un objeto. Pero lo que aparece más claro es esa relación del acreedor con el deudor, por la cual el acreedor le puede plantear o exigir una acción para que cumpla al deudor. El objeto aparece en tercer lugar, es decir, queda claro el tema de la relación establecida entre el acreedor y el deudor para exigir el cumplimiento del objeto, en tanto que las
situaciones de lo que hoy llamamos los derechos reales, aparece que hay un individuo que claramente tiene derecho respecto de un objeto y que esa relación patentizada de esa manera es obligatoria o se debe cumplir por todo el resto. Erga omnes, todos los hombres. Por eso es que en el caso de las obligacionales nosotros los vamos a encontrar específicamente con que el acreedor solo le puede reclamar al deudor o los deudores el cumplimiento de la obligación. En cambio, en la relación real, yo que tengo una relación con un objeto, puedo reclamar a cualquiera que venga a alterar mi relación con el objeto. ¿Está más o menos entendido esto? Hay otra clasificación de acciones, que es la que nos plantea el tema de que hay acciones rey persecutorias, hay acciones que son penales y hay acciones que son mixtas. Rey persecutoria, persiguen la cosa, van detrás de la cosa. El ejemplo que dábamos recién es rey persecutorio. Yo hice un préstamo, no se me devolvió en término, puedo ir para reclamar ese objeto. Eso es rey persecutorio. También sería rey persecutorio si yo tengo un objeto de mi propiedad y ese objeto me es arrebatado. Entonces yo voy detrás de recuperar ese objeto del que he sido despojado. Ahora, las acciones penales, los que buscan es una sanción por una conducta que aparece como una conducta que está reprimida en el derecho. Yo, por la acción penal, lo que voy a tener es la posibilidad de establecer un tipo de sanción en este caso, que nos estamos refiriendo, de la clasificación de las acciones, sería fundamentalmente una acción que persigue la imposición de una sanción económica a aquel que ha tenido una conducta que me ha afectado y esa conducta es contraria al ius, es contraria al derecho. Es ilegítima. Y por último, tenemos acciones que comprenden las dos cuestiones. O sea, que por un lado persiguen el resarcimiento del daño, son rey persecutorias, pero por otro lado también le suman a eso imponer un castigo o una sanción al que ha cometido esa acción. Era el caso, por ejemplo, de esta acción que hablábamos hoy, la acción de la ley Aquilia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cuando vean ese delito que esta ley decía que se debía, cuando se daban las circunstancias, se debía pagar el mayor valor que el esclavo hubiese tenido en el último año. Al hablar de mayor valor, y no del valor que tenía ese esclavo al momento de producirse el daño, lo que se está imponiendo es una sanción. No es el valor actual o el valor que tenía al momento de producirse el daño, sino el que haya sido el mayor valor. Al decir mayor valor, se está imponiendo un tipo de condena o de sanción. Por eso esta acción es mixta. Porque por un lado, ¿qué busco? Busco que me paguen lo que corresponde por el daño que me causaron. Pero por otro lado, la ley me permite que yo reclame no su valor actual, sino el mayor que haya tenido durante el periodo de tiempo que indica la ley, un año. Estos serían acciones civiles, penales, acciones repersecutorias, penales y mixtas. Clasificación de acciones
podemos encontrar, y ustedes las van a ver en cualquiera de los manuales. Y también en alguna de las clases nos hemos entretenido más o desplayado más en este tema de la clasificación de las acciones. Ustedes las pueden ver en las diferentes plataformas que las hemos publicado. Y que ya las conocen, porque Marcos ya las 2 clases que hemos tenido con ustedes se los ha contado, así que más o menos ya lo tienen. Cualquier cosa, si no, consulta. Este sería, digamos así, el cuadro de la clasificación de las acciones. Por supuesto, siempre podemos encontrar más de una forma de clasificación de las acciones. Porque clasificar siempre responde al criterio que tomemos, como ya hemos dicho alguna vez, y entonces, si tomamos diferentes criterios, vamos a obtener una forma de clasificar distinta. Ya lo han visto ustedes lo que hemos explicado. Si hablamos respecto de quiénes son los sujetos que aparecen como interviniendo en las acciones, como actor y demandado, como aquel que reclama y aquel que recibe el reclamo, en ese caso vamos a estar, por ejemplo, el caso que hablábamos recién de las acciones reales, las acciones personales. Si hablamos de otros aspectos, ¿a qué derecho pertenecen? Derecho civil, las acciones del derecho honorario, y así sucesivamente. Si hablamos de cuál es o qué es lo que tiene por objeto la acción, vamos a ver que hay repersecutorias, penales mixtas. Queda solamente de interés inmediato, digamos, explicar una clasificación de acciones que podemos necesitar para entender lo que vamos a ver en la próxima clase. Y es lo que se llaman las acciones divisorias. Acciones divisorias. Las acciones en derecho romano son muy pocas. Son muy pocas. Básicamente vamos a encontrar, desde la época arcaica, 3 acciones divisorias. Todas están destinadas a dividir cosas comunes o cosas que de alguna medida requieren una adjudicación en particular. Por ejemplo, si algunos de ustedes fueran dueños conjuntamente, eso que se llama copropietarios de un libro, que el libro adquiriera por alguna circunstancia un valor particular, y entonces algunos de los que son dueños conjuntamente del libro decidiese que quiere que lo que le corresponde de la parte del libro, y la contraparte, el resto, no quisiera, por ejemplo, disponer del libro para de esa manera adjudicarse a cada uno la porción del valor del bien que le correspondiere, va a existir una acción para pedir la división de las cosas comunes. Actio comuni dividundo. Acción para dividir las cosas comunes. ¿Qué es lo que me permite? Que si yo soy copropietario con otra persona de un objeto y quiero mi parte, no me quieren dar mi parte, yo la pueda reclamar. Otra acción de este tipo es la actio familia quiscundae, la acción para dividir la familia, decían los romanos. Esto lo vamos a ver en la bolilla 20. ¿Qué es lo que significa? Era la acción que le permitía a un heredero requerir o solicitar la división y adjudicación de una herencia para que se le otorgara la parte de la herencia que le correspondía. Esta acción es una acción divisoria. ¿Por qué? Bueno, porque busca dividir entre los herederos
la porción hereditaria que a cada uno le pudiera corresponder. Y tenemos la finium redundorum, una acción para establecer los límites entre dos heredades. Si yo tuviera un campo, Marco tuviera un campo vecino, y nos encontramos con que no está claro dónde termina mi campo y dónde empieza el de él, y viceversa, y tuviésemos un área, un sector en el cual estamos discutiendo qué es de uno o qué es del otro, y no nos ponemos de acuerdo, podemos, a través de esta acción, pedirle al magistrado que establezca cuál es el límite, por dónde pasa el límite que divide mi propiedad y la de él, adjudicándonos a cada uno la parte que le pudiera corresponder de eso que está en litigio. Esta acción, entonces, es la acción para establecer los límites o finium redundorum. Fíjense, yo aquí les he dado los nombres latinos de las acciones, porque no hay más remedio, son los nombres, pero no se les exige que ustedes se acuerden de los nombres. Lo importante es que se acuerden que había 3 acciones y para qué o en qué orden o en qué sentido estaban dirigidas, encaminadas las acciones para, digamos, poder distinguirlas, aunque no se acuerden el nombre. Entonces, usted puede decir, había una acción, por ejemplo, yendo a estas que hablamos, había una acción que permitía solicitar la división, establecimiento de los límites y la adjudicación. ¿No se acuerdan cómo se llama? No importa. Había una acción que le permitía al heredero pedir la división de la herencia. Esta era una acción divisoria. ¿No se acuerdan que se llamaba familia Quiscunta? No importa. Lo importante es que se acuerden que era una acción divisoria y cuáles eran o qué perseguían estas acciones divisorias. Bueno, les dejo en manos de ustedes que puedan ver, que puedan estudiar las clasificaciones que no hayamos abordado en la clase. Y siempre tenemos la posibilidad de, si hay algo que no se entiende, reverlo dentro de 15 días en la próxima clase. ¿Alguna consulta o alguna duda que tengan ustedes antes de que terminemos? Porque ya estamos un poquito pasados de tiempo y puede haber quien tenga clase presencial. Sí. Hola, profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo tenemos trabajos prácticos con usted o parciales? Perdón, mirá, ya en todas las clases me han hecho más o menos preguntas parecidas. Y en todas las clases les digo lo mismo. La evaluación de las clases se hacen en cada comisión. Quiere decir que los trabajos prácticos, las tareas que se le puedan encomendar, las evaluaciones se puedan hacer, consúltela a cada uno con su comisión. Los temas que yo desarrollo se van a incorporar en las evaluaciones que realicen en cada comisión. Esto tiene 2 objetivos o persigue 2 situaciones. Fíjense, ustedes tienen mucho más clases con los adjuntos que conmigo. Sí, claro. Segundo, es más complicado evaluar por este modo que evaluar en cada comisión. Evidentemente, esto es así. Entonces, ya desde hace años que a los adjuntos le he encomendado que hagan esta tarea, lo cual también me ahorra las correcciones que son bastante complicadas a veces de ustedes. Pero bueno, siempre, esto sí lo dejo aclarado, siempre hemos intentado, y creo que logrado en gran medida, que existan criterios de evaluación equivalentes y similares en todas las comisiones. Criterio de evaluación, no forma de evaluación que cada docente organiza según sus características, según las características que le permita el tipo de comisión que tiene, las condiciones de los alumnos, etc. Esto por un lado. Por otro lado, en caso que surgiera una duda que mereciera una especial atención respecto de alguna calificación, siempre está la posibilidad de la
intervención del titular a los efectos de dilucidar una cuestión que pudiera estar no del todo clara. Eso sería lo que podemos decir al respecto. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, no hay más dudas. Nos estaríamos despidiendo hasta dentro de 15 días. Yo lo que sí les recomiendo a todos, perdonen la insistencia, es que vayan mirando los temas a medida que se van desarrollando la cursada. ¿Por qué? Porque mientras estamos desarrollando la cursada, ustedes tienen todavía la posibilidad de hacer una consulta, de preguntar cuando se encuentran con algo que no entienden, no lo hemos explicado bien, no lo hemos desarrollado adecuadamente. Entonces, para todos esos casos, existe la posibilidad de preguntar en la clase, pero para eso tienen que ir viendo ustedes la cursada y los temas que se dan, porque si no, no se van a enterar hasta último momento y cuando ya es tarde, qué dificultades pueden tener con los temas. Así que, nuevamente, les vuelvo a reiterar. Vayan siguiendo los temas de la cursada, anoten las dudas que tengan para poder resolverlas junto con ustedes en las clases que tengamos. Si no hay ninguna duda más, dejaríamos aquí. Bueno, nos veremos en 15 días. Les reitero el saludo de Felices Pascuas y estamos en contacto. Nos vemos, profe. Chao. Chao, hasta la próxima. Gracias, Marco. Chao, Garolo, muchas gracias.